Al fin llegamos a puerto. Desembarcamos y continuamos por tierra hasta París. No tardé en comprobar que había exigido demasiado a mis fuerzas y que debía descansar antes de proseguir el viaje. Los cuidados y atenciones de mi padre eran incansables, pero ignoraba el origen de mis sufrimientos y recurría a métodos equivocados para aliviar lo que no tenía cura. Quería que buscase distracción en la vida de sociedad. Pero yo detestaba la presencia de las personas. Oh, no las detestaba. Eran mis hermanos, mis semejantes, e incluso el más repulsivo me atraía, ya que todos eran criaturas de angélica naturaleza y celestial constitución. Pero me daba cuenta de que no tenía derecho a compartir su trato. Yo había desencadenado entre ellos a un enemigo que gozaba derramando la sangre de todos ellos y se embriagaba con sus gemidos. ¿Cómo me odiarían todos y me expulsarían de su lado si conociesen las acciones abominables y los crímenes que yo había provocado? Al fin cedió mi padre a mi deseo de evitar la sociedad y trató de aliviar mi desesperación con diversos argumentos. A veces creía que me había afectado profundamente la degradación que suponía verme obligado a responder a una acusación de asesinato, y se esforzaba en demostrarme la futilidad de mi orgullo. Ay, padre, dije, que poco me conoces. Los seres humanos, sus sentimientos y pasiones se verían degradados si un desdichado como yo tuviese orgullo. Justine, la pobre y desventurada Justine, era tan inocente como yo, y la acusaron de lo mismo. Murió por ese motivo. Pero el causante de su muerte fui yo la maté. William, Justine y Henry, los tres han muerto a manos mías. Mi padre me había oído a menudo en la prisión hacer estas mismas afirmaciones. Y cuando yo me acusaba de este modo, unas veces él parecía desear que le diese una explicación, y otras creía que mis palabras eran producto del delirio y que, durante mi enfermedad, se me había fijado en la imaginación alguna idea, cuyo recuerdo impedía mi convalecencia. Yo evitaba dar explicaciones y mantenía un silencio absoluto en relación con el miserable que había creado. Estaba convencido de que me tomarían por loco, y esto bastaba para atarme la lengua para siempre. Pero, además, no lograba decidirme a revelar un secreto que provocaría la consternación de quien lo escuchase, y haría que el miedo y el horror sobrenatural se adueñasen de él. Así que reprimí la acuciante sed de afecto que sentía y guardé silencio, cuando lo habría dado todo por confiar a alguien el secreto fatal. Sin embargo, no podía remediar que se me escaparan expresiones como las que acabo de referir. No podía dar explicación alguna, pero la sinceridad de mis exclamaciones aliviaba parcialmente el peso de mi misteriosa congoja. En aquella ocasión dijo mi padre con muestras de asombro: «Mi queridísimo Víctor, ¿qué desvarío es ese? Hijo, te pido que no vuelvas a hacer nunca más semejante afirmación». «No estoy loco», exclamé con energía. «El sol y los cielos, que han presenciado mis acciones, pueden atestiguar la veracidad de cuanto digo. Soy el asesino de esas inocentes víctimas. Murieron a consecuencia de mis maquinaciones. 1000 veces habría preferido yo derramar mi sangre, gota a gota, para salvar sus vidas. Pero no he podido, padre mío, porque no soy capaz de sacrificar a toda la humanidad». Mis últimas palabras convencieron a mi padre de que tenía trastornado el juicio, así que cambió inmediatamente de conversación y procuró desviar el curso de mis pensamientos. Y deseoso de borrar de mi memoria el recuerdo de los acontecimientos ocurridos en Irlanda, no volvió a aludir a ellos ni me consintió que hablase de mis desventuras. A medida que pasaba el tiempo me fui calmando. La desdicha se había cebado en mi corazón, pero ya no hablaba de forma incoherente de mis crímenes. Me bastaba tener conciencia de ellos. Forzándome con la más extrema violencia, reprimía la voz imperiosa de la desventura, que a veces pugnaba por manifestarse al mundo, y mi actitud se fue haciendo sosegada como no lo había sido desde mi visita al mar de hielo. Unos días después de nuestra partida de París, camino de Suiza, recibí la siguiente carta de Elizabeth. «Queridísimo amigo, me ha producido una inmensa alegría el recibir carta de mi tío desde París. Ahora ya no estáis tan sumamente lejos, y tengo esperanzas de verte antes de 2 semanas. Pobre primo mío, cuánto has debido de sufrir. Me parece que voy a encontrarte peor que cuando te marchaste de Ginebra. Este invierno ha sido para mí de lo más desventurado, por las torturas que me ha infligido la angustiosa incertidumbre. Sin embargo, espero ver la paz reflejada en tu rostro y descubrir que tu corazón no está del todo desprovisto de serenidad y sosiego. Sin embargo, temo que los mismos sentimientos que tanto te hicieron sufrir el año pasado hayan aumentado con el tiempo. No quisiera preocuparte en estos momentos en que tantas desventuras pesan sobre ti. Pero tuve una conversación con mi tío, antes de marcharse, que requiere cierta explicación antes de que nos veamos». «¿Explicaciones?», te preguntarás.
¿Qué me tendrá que explicar Elizabeth? Si piensas eso verdaderamente, mis preguntas quedan contestadas y mis dudas satisfechas. Pero estás lejos de mí, y es posible que temas y quieras esta explicación. Y en la eventualidad de que sea este el caso, no me atrevo a posponer más tiempo el hablar de algo que a menudo he deseado decirte durante tu ausencia, aunque nunca he tenido el valor de hacerlo. Tú sabes bien, Víctor, que nuestra unión ha sido el ilusionado proyecto de tus padres desde nuestra infancia. Nos lo dijeron desde muy jóvenes, y nos enseñaron a considerarlo como un acontecimiento que indefectiblemente se cumpliría. Fuimos afectuosos compañeros de juegos durante la niñez, y creo que amigos entrañables y cariñosos al hacernos mayores. Pero así como el hermano y la hermana sienten un vivo afecto el uno por el otro sin desear una unión más íntima, ¿no puede ser este también nuestro caso? Dímelo, queridísimo Víctor. Contéstame, te lo suplico por nuestra mutua felicidad, con toda franqueza. ¿Amas a otra mujer? Tú has viajado. Has pasado varios años de tu vida en Ingolstadt, y confieso que, cuando el otoño pasado te vi tan abatido y observé que rehuías la compañía de todos, no pude evitar pensar que quizá lamentabas nuestras relaciones y que el honor te obligaba a cumplir el deseo de tus padres, aunque era opuesto a tus inclinaciones. Pero este es un falso razonamiento. Confieso que te amo, y que en mis etéreos sueños sobre el futuro has sido mi constante amigo y compañero. Pero lo que pretendo es tu felicidad, tanto como la mía, al confesarte que nuestro matrimonio me haría eternamente desgraciada, si no fuese fruto de tu libre elección. Lloro de pensar que, abatido por las más crueles desventuras, aún seas capaz de ahogar, por la palabra honor, toda la esperanza de amor y felicidad que solo tú puedes restituirte. Puede que, sintiendo un afecto desinteresado por ti, sea yo quien multiplique tus sufrimientos al convertirme en obstáculo para tus deseos. Ah, Víctor. Ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos siente por ti un amor demasiado sincero para que esta posibilidad no la haga desgraciada. Sé feliz, amigo mío. Y si accedes a esta única petición, ten la certeza de que nada en la tierra será capaz de turbar mi tranquilidad. No permitas que esta carta te preocupe. No me contestes mañana ni pasado. Ni siquiera cuando vengas, si eso va a causarte dolor. Mi tío me enviará noticias de tu salud. Y si al vernos descubro una sonrisa en tus labios debido a este o a algún otro cuidado mío, no necesitaré de otra felicidad. Elizabeth Lavenza, Ginebra, 18 de mayo de 17. Esta carta me trajo a la memoria algo que había olvidado, la amenaza del demonio. Estaré junto a ti en tu noche de bodas. Tal era mi sentencia. Esa noche el demonio emplearía todo su arte para destruirme y arrebatarme el último atisbo de felicidad que prometía consolarme de mis sufrimientos. Esa noche había decidido él consumar su cadena de crímenes con mi muerte. Bien, que lo hiciese. Entablaríamos una lucha a muerte. Si él salía victorioso, yo encontraría la paz, y su poder sobre mí habría terminado. Si lo derrotaba, alcanzaría la libertad. Ah. ¿Pero qué libertad? La que goza el campesino cuando su familia ha sido pasada a cuchillo ante sus ojos y, quemada su casa y devastadas sus tierras, vaga sin rumbo, sin hogar, sin dinero, solo, pero libre. Esa sería mi libertad, salvo que yo poseía un tesoro con mi Elizabeth, aunque mermado por los horrores del remordimiento y de la culpa, que me perseguirían hasta la muerte. Dulce y amada Elizabeth. Leí y releí su carta, y un sentimiento de ternura inundó mi corazón y se atrevió a susurrarme sueños paradisíacos de gozo y de amor. Pero yo había mordido la manzana, y el brazo del ángel me expulsaba para privarme de toda esperanza. Sin embargo, estaba dispuesto a morir por la felicidad de Elizabeth. Si el monstruo cumplía su amenaza, la muerte sería inevitable. Sin embargo, dudaba que el matrimonio precipitase mi destino. Puede que, efectivamente, adelantara unos meses mi destrucción. Pero si mi torturador llegaba a sospechar que yo aplazaba la ceremonia a causa de sus amenazas, sin duda encontraría otro medio de vengarse, quizá más espantoso. Había jurado estar junto a mí en mi noche de bodas. Sin embargo, tal amenaza no le obligaba a mantener entre tanto la paz, pues, como para mostrarme que aún no estaba saciado de sangre, había matado a Clerval después de lanzar su amenaza. Decidí, por tanto, que si mi unión inmediata con Elizabeth iba a suponer la felicidad de ella y la de mi padre, las maquinaciones del demonio contra mi vida no la iban a demorar una sola hora. En este estado de ánimo escribí a Elizabeth. Fue una carta serena y afectuosa. Me temo, mi amada niña, le decía, que queda muy poca felicidad para nosotros en este mundo. Sin embargo, todo cuanto me quepa gozar se cifra en ti. Desecha esos temores infundados. Solo a ti consagro mi vida, mis esfuerzos y mis satisfacciones.
Pero me pesa un secreto, Elizabeth. Un espantoso secreto. Cuando te lo revele te hará estremecer de horror. Y lejos de sorprenderte mi desventura, te extrañará que aún sobreviva a cuanto he soportado. Quiero confiarte esta historia desdichada y aterradora el día siguiente de nuestra boda, ya que, mi dulce prima, ha de haber una completa confianza entre nosotros. Pero hasta entonces, te lo suplico, no menciones ni hagas alusión alguna a esto. Te lo pido de corazón, y sé que lo harás. Una semana después de recibir la carta de Elizabeth regresamos a Ginebra. La dulce muchacha me acogió con cálido afecto, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas al ver mi cuerpo demacrado y mis mejillas enfebrecidas. Yo observé también un cambio en ella. Estaba más delgada y había perdido gran parte de aquella celestial vivacidad que tanto me había encantado en otro tiempo. Pero su mansedumbre y sus dulces miradas de compasión la convertían en una compañera más apreciada para un ser maldito y desgraciado como yo. La tranquilidad de que llegué a gozar en aquel momento no duró. Los recuerdos me asaltaron de nuevo y me hacían enloquecer, y cada vez que pensaba en lo ocurrido caía en un auténtico estado de enajenación. Unas veces me ponía furioso y ardía de rabia. Otras, me invadían la depresión y el desaliento. No hablaba ni miraba a nadie. Me limitaba a permanecer sentado, inmóvil, anonadado por la multitud de desgracias que se habían abatido sobre mí. Solo Elizabeth era capaz de sacarme de tales accesos. Su dulce voz me devolvía la paz cuando la pasión me arrebataba, y me inspiraba sentimientos humanos cuando me hundía en el estupor. Lloraba conmigo y por mí. Y al volver a la lucidez, Elizabeth me amonestaba y se esforzaba en inspirarme resignación. Ah. Está bien que el desventurado se resigne. Pero para el culpable no existe la paz. Las torturas del remordimiento envenenan hasta el alivio que a veces se encuentra cuando uno se abandona a una pena excesiva. Poco después de llegar, mi padre me habló de mis próximas nupcias con Elizabeth. Yo permanecí en silencio. ¿Acaso tienes otro compromiso? En modo alguno. Amo a Elizabeth y estoy deseando que llegue el momento de nuestra unión. Así que acordemos el día. Entonces me consagraré, vivo o muerto, a la felicidad de mi prima. Mi querido Víctor, no hables así. Los infortunios que han caído sobre nosotros son graves, pero esto debe servir para unirnos aún más a los que quedamos y volcar sobre los que viven todavía nuestro amor por los que faltan. Formaremos un círculo pequeño, pero unido estrechamente por los lazos del afecto y la desgracia común. Y cuando el tiempo atempere nuestra desesperación, habrán nacido nuevos seres a los que amar, que reemplazarán a los que tan cruelmente nos han arrebatado. Tales eran las lecciones de mi padre. En cuanto a mí, me asaltó de nuevo el recuerdo de la amenaza, y no es extraño que, dado lo omnipotente que se había revelado el demonio en sus sangrientas hazañas, le considerase invencible, y que juzgase mi muerte inevitable si él había dicho: estaré junto a ti en tu noche de bodas. Pero la muerte no era mala para mí si venía a equilibrar la pérdida de Elizabeth. Así que con el rostro sereno, y hasta alegre, acordé con mi padre, si mi prima accedía, celebrar la ceremonia 10 días después, sellando de este modo, creía yo, la hora de mi muerte. Dios mío. Si por un instante hubiese imaginado cuáles eran los infernales designios de mi adversario, habría huido para siempre de mi país y habría vagado por el mundo como un proscrito solitario, antes que consentir en estas nupcias malhadadas. Pero, como dotado de una fuerza mágica, el monstruo me había engañado en cuanto a sus verdaderas intenciones. Y creyendo haber dispuesto mi propia muerte, apresuré la de una víctima mucho más querida para mí. A medida que se acercaba el día de la ceremonia, bien por cobardía, bien por un sentimiento profético, sentía encogérseme el corazón. Pero oculté mis aprensiones aparentando una jovialidad que hacía aflorar la sonrisa y la alegría al semblante de mi padre, aunque no conseguía engañar a la mirada vigilante y perspicaz de Elizabeth. Ella esperaba nuestra unión con serena alegría, aunque no sin cierto temor, que las pasadas desventuras habían dejado en ella, de que lo que ahora parecía una felicidad cierta y tangible, podía disiparse de pronto como un sueño etéreo sin dejar otra huella que la de un dolor profundo y duradero. Se hicieron los preparativos para el acontecimiento, se recibieron visitas de felicitación, y todo mostraba un aspecto risueño. Yo sepulté en mi corazón, hasta donde me era posible, la ansiedad que me devoraba, y tomé parte, con fingido interés, en los planes de mi padre, aunque quizá solo iban a servir de telón de fondo en mi tragedia. Merced a los esfuerzos de mi padre, el gobierno austríaco había devuelto a Elizabeth parte de su herencia. Le correspondía una pequeña posesión a orillas del lago Como.
Acordamos que, inmediatamente después de nuestra boda, iríamos a Villa Lavenza a pasar nuestros primeros días de felicidad, junto al hermoso lago, en cuya orilla se encontraba. Entretanto, adopté todas las precauciones para defenderme, en caso de que el demonio me atacase abiertamente. Llevaba siempre pistolas y una daga, y andaba alerta, a fin de prevenir cualquier sorpresa, logrando por este medio una mayor tranquilidad. Por otra parte, la amenaza iba pareciendo un desvarío indigno de turbarme, mientras que la felicidad que esperaba de mi matrimonio iba cobrando consistencia a medida que se aproximaba el momento de su celebración, y oía hablar de ella como un acontecimiento que ningún accidente podía impedir. Elizabeth parecía feliz. Mi actitud serena contribuía en gran medida a tranquilizar su espíritu. Pero el día en que se debían cumplir mis deseos y mi destino, ella estuvo triste y embargada por un mal presentimiento. Quizá pensaba también en el espantoso secreto que yo había prometido revelarle al día siguiente. Mi padre, entretanto, no cabía en sí de alegría, y con el ajetreo de los preparativos atribuyó la tristeza de su sobrina al pudor comprensible en una novia. Tras la celebración de la ceremonia, se reunió una gran concurrencia en casa de mi padre. Pero se acordó que Elizabeth y yo emprendiéramos nuestro viaje por el lago. Dormiríamos en Evian y nos embarcaríamos de nuevo a la mañana siguiente. El día era radiante y el viento favorable. Todo sonreía a nuestro viaje nupcial. Aquellos fueron los últimos momentos de mi vida en que gocé de felicidad. Navegábamos bastante deprisa. El sol abrasaba, pero nos protegíamos de sus rayos con una especie de toldo, mientras disfrutábamos de la belleza del paisaje, unas veces a un lado del lago, donde veíamos el Mont Saleve, las agradables laderas de Montalegre, y a lo lejos, coronándolo todo, el hermoso Mont Blanc y el conjunto de montañas nevadas que en vano intentaban emularlo. Otras, bordeando la orilla opuesta, contemplábamos el imponente Jura, que oponía su oscura ladera a quien ambicionara abandonar su país, y su barrera casi infranqueable al invasor que quisiera someterlo. Le cogí la mano a Elizabeth. ¿Estás triste, amor mío? Ah. Si supieras lo que he sufrido y lo que puede que aún tenga que sufrir, procurarías hacerme saborear la serenidad y el sosiego que este día, al menos, me depara. Sé feliz, mi querido Víctor, contestó Elizabeth. Espero que no haya nada que te aflija, y ten la seguridad de que si mi rostro no refleja una intensa alegría, mi corazón está gozoso. Algo me dice que no confíe demasiado en el futuro que se abre ante nosotros, pero no escucharé esos susurros siniestros. Observa lo deprisa que vamos, y cómo las nubes, que unas veces ocultan la cumbre del Mont Blanc y otras se elevan por encima, hacen aún más interesante la belleza de este paisaje. Mira también los innumerables peces que nadan en las claras aguas, donde puede distinguirse cada guijarro del fondo. ¡Qué día tan divino! ¡Qué feliz y serena parece toda la naturaleza! Así se esforzaba Elizabeth en desviar sus pensamientos y los míos de toda melancólica meditación. Pero su humor fluctuaba. En sus ojos resplandecía el gozo unos instantes, y a poco recaía en un estado de perplejidad y abatimiento. El sol comenzaba a declinar. Cruzamos el río Drance y observamos su curso entre los abismos que forman los montes más altos y los valles que se abren entre los más pequeños. Aquí los Alpes se acercan hasta el lago, y poco a poco nos fuimos aproximando al anfiteatro de montañas que constituye su límite oriental. La aguja de la iglesia de Evian brillaba por debajo de los bosques que rodean la ciudad y de la cadena montañosa que asoma por detrás. El viento, que hasta entonces nos había llevado con asombrosa rapidez, se convirtió, al caer la tarde, en una brisa mansa que solo rizaba el agua y producía un blando movimiento en los árboles a medida que nos acercáramos a la orilla, en donde difundía una deliciosa fragancia de flores y de heno. El sol se ocultaba en el horizonte cuando desembarcamos. Y, al pisar Taira, en mi interior sentí renacer aquellos cuidados y temores que no iban a tardar en adueñarse de mí para siempre.